Y quiero dar la más cordial bienvenida a Alberto Bonadona, analista económico. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Alberto, comencemos hablando por favor acerca del tema del combustible, porque veíamos largas filas, pero estas filas han ido reduciendo con el tiempo y al parecer también con este cambio de gobierno que va a haber. Hablemos por favor de este tema. Lo cierto es que da la impresión que el gobierno está haciendo el esfuerzo, que no falte gasolina y que muestre que ha sido más bien no su culpa, sino pues otras fuerzas ocultas que han llevado a que haya estas colas. Porque ahora, en general, las colas de la gasolina han disminuido, pero la prioridad que creo yo debería dársele al transporte pesado, al transporte que apoya a la producción, apoya pues a diferentes sectores, comercio, al propio transporte, pues aparentemente no están recibiendo la prioridad que deberían. En consecuencia, las colas largas siguen para el diésel, ¿no? Y no así para la gasolina. Sí, y hablemos precisamente de ese tema, cómo repercute el desabastecimiento del diésel en la producción nacional. ¿A qué sectores son a los que más afecta? Bueno, para empezar, al transporte mismo, ¿no es cierto? Es decir, las flotas, el transporte interdepartamental, también al transporte de comercio interno de las ciudades, pero yo creo que donde más se va a sentir es en la industria que utiliza diésel, ¿no? Y esto tiene que ver con la agroindustria, con sectores que en realidad, si no tienen diésel, pues no van a poder transportar ni su materia prima ni sus productos terminados, y eso está también en la manufactura. ¿Cuál sería la primera medida económica que debería tomar el gobierno que va a entrar para sacar al país de esta crisis económica tan profunda que tenemos en el país? Bueno, yo creo que lo primero es que tiene que generar una gran confianza en que va a tener las respuestas, y para generar la confianza lo que necesita o lo que se necesita es crear un fondo de dólares, de divisas, que puede obtenerse a través del Fondo Monetario Internacional, tomando nuestra propia cuota que tenemos en el fondo, como más de 320 millones de dólares, tomar tal vez unas facilidades que puede dar el Fondo Latinoamericano de Reservas, que puede obtener unos 700 millones de dólares, y después diferentes apoyos que dan a políticas públicas, entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que por lo general están en torno a los 500 millones. Entonces, si llega a juntar unos 2.500 a 3.000 millones con estos recursos, va a poder responder a las necesidades, por ejemplo, de combustibles, pagar a algunos proveedores y también poner una disponibilidad de esos dólares en la banca, ¿no? Pero no necesariamente que pueda pagar todos los recursos a la banca, porque lo que ocurre es que si las paga, no podría levantarse el corralito, porque el corralito no es solamente a la plata física que está, sino a todos aquellos créditos que salen como lo que se llama el dinero secundario, que es el dinero que presta un banco, pero que no se lo da a uno físicamente, sino le crea un registro. Y ese registro le permite a la empresa o a la persona girar un cheque, pagar una cuenta con el respaldo del banco, pero no con dinero en efectivo. Entonces, suponiendo que el nuevo gobierno quisiera devolver los 2.000 millones que el gobierno, el Estado, le debe al Banco Central, o a la banca en realidad, porque son las reservas que tiene de los bancos comerciales, tampoco se solucionaría si quiere devolver toda la plata, no le alcanzaría. Pero si ya tiene un fondo, si ese fondo se ve que está dando paso a la tranquilidad de la gente, además que se empiecen negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es vital que se haga, que van a tomar tiempo, sí, pero es necesario mostrar que va a haber una respuesta en la dimensión que la economía requiere. ¿Y qué dimensión requiere la economía? Aparte de estos 3.000 que podrían ser un fondo inicial, requiere entre 6.000 a 7.000 millones de dólares para orientar un desarrollo que va a ser pues de corto, mediano y largo plazo. Esto quiere decir
algo el primer año, otra parte que llegue a 3 a 5 años y una parte que tenga una visión de mucho mayor tiempo, un periodo mucho más largo. Bueno, y hablemos también del tema de divisas, que es bastante importante. ¿Cómo influyen estas elecciones en la bajada del dólar? Porque ahora ya está aproximadamente en unos 13 bolivianos, un poco menos, y coinciden, por ejemplo, 12.80 está. Y coinciden estos dos procesos, ¿no? La bajada del dólar con estas elecciones. Sin duda, y yo creo que lo que ocurre es que la gente está depositando su confianza en pues precisamente en las elecciones y piensa que el nuevo presidente, el nuevo gobierno va a solucionar los problemas que tiene la economía. Todos estamos esperando que sea así, la otra cosa es que se llegue a hacer. Pero mientras tanto, esta espera significa que nosotros, en general, la población, no está demandando dólares y posiblemente lo que está haciendo es sacar lo que tenía guardado, algunos dólares, para cambiarlo para sus necesidades cotidianas. Y además, como está viendo que están bajando, el tipo de cambio está bajando, entonces también quiere cambiarlos. O sea, hay una serie de factores que están contribuyendo a que baje el dólar, ¿no? Ahora, todo va a depender también ahora de que, bueno, quién sale elegido y cómo presenta sus medidas. Hablemos también, por favor, Alberto, de las empresas deficitarias. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno con estas empresas que representa un gasto, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de empresas ahorita que algunas no se les puede, digamos, no se las puede cerrar, y Yacimientos no se va a cerrar. Se podría pensar en un proceso de privatización a la larga, sí, es posible. Ende tampoco se va a cerrar, ¿no? Hay empresas importantes como el teleférico, por ejemplo. No, bueno, el teleférico es un servicio que va a tener que mantenerse, además que se le puede dar, creo yo, una orientación mucho más dirigida al turismo, por ejemplo, con mayor fuerza y tener un impulso adicional, incluso el interno como el externo. Pero ¿hay otras? Hay otras que no se podrían cerrar, que por ejemplo la gestora, además de que ha obtenido utilidades y en general, pues si bien hay algunas observaciones que pueden hacer, en general es una empresa que no vale la pena cerrarla. Ahora se ha hablado de crear unas AFPs privadas, ahí habría que analizar realmente si eso es lo más conveniente. Pero hay otras empresas que sí deben ser o cerradas o seriamente cuestionadas en función de ya lo que están haciendo, porque no solamente es que generen una utilidad, sino que tengan un modelo de negocio viable que pueda generar empleo, que pueda efectivamente aumentar a la producción. Si es una maquila, vale decir que si se importa todos los insumos y se los transforma aquí sin mayor repercusión y además con una tecnología generalmente que va a llegar obsoleta a Bolivia, como el caso de Quipus, no vale la pena. O que si el caso de Papelbol, que produce papel y se lo vende al propio Estado, o sea, produce la empresa estatal, pero no sale al mercado, o sea, no hay ningún tipo de competencia, y en esa situación pues habría que cuestionarse realmente si esa empresa debe continuar o no. Ahora, hay otras empresas que son, creo yo, bastante inviables. El caso de la azucarera, del ingenio azucarero de San Buenaventura, porque no va a tener la materia prima aparentemente nunca. Más del 30% no se puede abastecer de la caña de azúcar que se produce en el lugar. Pensar en que va a funcionar Carachipampa, que ya era un dinosaurio antes, ya era un elefante blanco en los 70, ahora es un dinosaurio azul en estos años, y en general esa empresa pues no tiene mayor viabilidad por lo obsoleta y que sea porque no ha podido generar ni una barra de plomo en todo el tiempo que existe. Entonces, si uno va analizando cada una de estas empresas públicas, va a haber muchas que deben cerrarse y me cuesta pensar en alguna que pueda ser privatizada directamente.
Hablemos ahora también del tema de las exportaciones. ¿Cuáles son las opciones que tiene Bolivia en cuanto a exportar para mejorar esta situación de crisis? Bueno, mucho se ha hablado del litio y el litio es otro fracaso y es una esperanza, yo diría, perdida para los bolivianos porque los costos de producción son más baratos en la Argentina y en Chile, nos tienen años ya de ventaja y nosotros hemos podido exportar el año pasado un valor de 58 millones de dólares cuando pues Chile estaba exportando por encima de los 2.500 millones de dólares de carbonato de litio. Y hemos hecho una industria que ha durado 10 años, un poco más, en instalar una serie de piscinas que no tienen mayor posibilidad de producir. Y bueno, ahí no hay esperanza de exportar y que recibamos dólares. Entonces, desde mi perspectiva, el sector que mejor puede prestar este servicio y de forma casi inmediata es el turismo. El turismo, además, con un plan bien diseñado que pueda convocar tanto a la parte pública como privada. Más aún, la parte privada ha sido la que ha estado impulsando esta actividad ya por años. O sea, existe una estructura que puede ser perfectamente fortalecida, mejorada, incluso generando nuevos conocimientos, porque si en Bolivia giramos hacia el turismo como un motor de desarrollo, supondría que tengamos que preparar a mucha gente. Y estamos hablando de miles de personas que pueden ingresar a este sector y es un sector que genera divisas, es un sector que distribuye el ingreso, genera una cantidad de actividades impresionantes y además si el litio hubiera podido generar más o menos 5 veces lo que produjo no, en realidad el gas produjo 5 veces lo que el litio nos hubiera dado en su punto más alto. Yeah. Pero el turismo puede darnos 8 veces más lo que nos ha dado el propio gas. Entonces, y eso en un tiempo, digamos, entre 6 a 8 años llegar a esos niveles es algo extraordinario. Pero en el corto plazo también podría brindarnos divisas. Ahora, existe otro sector y que está ahora creciendo, es la minería. La minería está con buenos precios y si se lleva bien esta actividad, cuando digo bien quiero decir no solamente es el asunto de medio ambiente, que es muy importante, claro, pero también de contratos que se pueden hacer con inversores extranjeros. Esta podría ser una actividad que nos dé una respiración muy necesaria en este instante. Habían algunos candidatos también de la alianza de ADN, por ejemplo, que ellos decían que iban a potenciar la exportación del cacao. ¿Qué opina de eso? Bueno, todas esas exportaciones, digamos, cacao, producción de maní, en toda la región del Chaco se producen como 8 variedades de maní y se podía priorizar el maní. Se puede exportar tarwi, se puede industrializar el tarwi. El tarwi es equivalente a una soya altiplánica con la contenida de proteínas, grasas y se puede industrializar una maravilla. Estos productos deben ser industrializados, deben ser impulsados. Ahora, esto no se puede hacer de manera inmediata, supone cierto tiempo, pero también se puede impulsar la cría de truchas en el lago Titicaca, porque la trucha que se produce en Bolivia es un producto altamente exportable y puede ser muy demandado en el exterior por su sabor y características que tiene. A veces la pregunta es, ¿pero por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hace? Bueno, ¿el gobierno debería priorizar eso según usted y ir dejando de lado, por ejemplo, esa idea que se tiene del litio? Con toda certeza. Yo, la verdad, pondría en un plano secundario el litio, salvo que se pueda generar un joint venture entre alguna empresa grande del mundo, que tendría que ser China en este momento, una empresa china, y que logre impulsar una fabricación de baterías en Bolivia. Pero ahí pues ocurrirían cosas un poco particulares, porque nosotros vamos a producir el carbonato de litio, eso iría a la China y volvería ya como los iones para poder generar la batería, e importaríamos prácticamente todo
para hacer la batería, sería como una maquila. Bueno, ¿cuán beneficioso es todo eso? Tengo mis dudas. En cambio, si hacemos todos esos recursos, los ponemos al turismo, puede darnos un resultado que lamentablemente lo que veo, los candidatos no han visto el turismo en esa dimensión. No lo tienen muy contemplado, ¿no? Solo algunos candidatos que han venido nos han señalado el tema del turismo. Pero lo ponen como algo, bueno, el turismo, ¿no? Exacto, sí, es algo así como que la cola, digamos, sí, ¿no? claro, el hijo tonto, ¿no es cierto? Y cuando más bien es el más inteligente de todos. Alberto, continuamos hablando de estos temas de economía, pero ahora de las propuestas que tienen los candidatos. Hay algunas propuestas que han causado revuelo, que se han viralizado muchísimo en las redes sociales, como la propuesta de los 2.000 bolivianos de renta dignidad para el sector de la tercera edad por parte del candidato a la vicepresidencia, Edman Lara. ¿Es posible esto en esta situación de crisis económica tan profunda que tenemos en Bolivia, o es algo descabellado? 2.000 bolivianos como renta dignidad, una maravilla. Claro, para los de la tercera edad dicen, qué bien, digamos, qué ¿no? bien, qué bueno, claro. Venga. Sí, pero siendo realistas. Pero claro, es 6 veces más y un poquito más de subir de lo que es ahora la renta dignidad. Claro. En la renta dignidad se tiene 350 bolivianos para la gran mayoría de los que están recibiendo ese beneficio, que son más o menos 960.000 personas, y el 80% de 1.200.000, ¿no? Y entonces, y el otro 20% ya es gente jubilada y que recibe solo 300. Y si uno saca un promedio ahí aproximado, estamos hablando pues en torno de unos 330 bolivianos que sea, 330, 340 bolivianos, a eso tendría que pagarse a el 1.200.000. Y para toda esa cantidad de gente y toda esa cantidad de plata, prácticamente es imposible. Ahora, ha habido un diputado que ha salido diciendo, bueno, pero no se necesita plata para eso. Lo que podemos es repartir unos bonos, unos cupones, ¿no? O sea, algo así como billetitos de alacitas y con eso vaya y compren. El asunto no es tan sencillo. Claro, ¿de dónde sale eso, digamos? Claro, porque no es solamente el cuponcito de papel, ¿no? O sea, sale de algún lugar ese dinero. O tiene que tener un respaldo de producción, digamos como la billetera móvil que se da a los empleados públicos. Esa billetera móvil está respondiendo a una producción nacional, pero que ya existe. O sea, su respaldo es esa producción, pero que empiecen a darles a los jubilados esa billetera móvil y que quieran comprar lo que quieran comprar, pues simple y llanamente lo único que generarían es el equivalente a ponerles dinero en sus manos, porque esos cupones son igual que el dinero. Y el dinero son papeles, ¿no? Es decir, tanto cuesta imprimir un billete de 10 como uno de 200. Cuestan lo mismo, pero lo que significa en el billete es el símbolo que tiene, 200 bolivianos. Entonces uno compra, bueno, lo que alcance ahora 200, cada vez menos, pero y lo de 10, lo que alcance en 10. Pero como billete impreso, prácticamente, con alguna pequeña diferencia, cuesta lo mismo. Entonces aquí ya hacemos los cupones, van a ser iguales, vamos a imprimirlo en la imprenta de la esquina, pero en el fondo lo único que va a generar es también presión inflacionaria. Claro. Esto lo propuso ya un viejo filósofo, Proudhon, en un libro que se llamaba La filosofía de la miseria. Y bueno, Marx que se hizo la burla de él y cambió, y en vez de hablar de la filosofía de la miseria, él dijo la miseria de la filosofía, y mostraba de que esos cupones pues no tenían mayor sentido utilizarlos, ¿no? Es pensar que se va a solucionar la pobreza con billetitos de alacita. Claro, además algo que quizás no se va a poder hacer porque, por ejemplo, Luis Arce también antes de entrar al gobierno decía, va a haber un bono universal de 2.000 bolivianos para todos. Y bueno, no hubo tal, entonces a veces prometen cosas que quizás no se pueden cumplir. Bueno. Hablemos ahora, pero también, Alberto, de la propuesta, ya para ir finalizando, de Jorge Tuto Quiroga, de este préstamo que él quiere adquirir del FMI de $12.000 millones para salir de esta crisis. ¿Cree que es adecuado? ¿Cree que es correcto, viable? Bueno, el cálculo que he hecho se aproxima a eso, pero no son $12.000 millones que vienen del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional podría darnos una fracción inicial y contribuir a un fondo de pequeñas fracciones de organismos multilaterales para dar confianza. Pero luego lo que vamos a tener que optar con el fondo va a estar entre 4.000, digamos, a $5.000 millones
que podemos negociarlos y eso podría ser muy útil para solucionar los problemas, ya sea de la brecha cambiaria, ya sea de las deudas a los proveedores de combustibles y de otros tipos, pero luego la mitad, digamos, un valor de 6.000 a 7.000 millones de dólares, viene una vez que el Fondo Monetario ha aceptado otorgarnos un crédito, podrían venir del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de CAF, porque ya se tiene el visto bueno del FMI. Y eso ya no es para solucionar los problemas inmediatos, sino ya es con una visión de desarrollo. Ahí podría entrar lo que decía del turismo y hacer una maravilla. Claro. Alberto, queremos agradecerle por su presencia acá en El Poder del Voto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme.